Hoy terminamos el capítulo 16 de Juan y vamos a tratar principalmente dos puntos importantes de este mensaje. Y esta es la parte estrella del título de este mensaje, cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y vamos a analizar eso. Pero antes vamos a ver otras partes que el Señor dijo en el pasaje de Juan que nos corresponde ahora analizar y poder estudiar bien este asunto. Bien, vamos a ver lo que faltaba, ¿no? Juan 16, 23 al 28. Y dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, aquí había que aclarar: ¿será este pasaje excluido del contexto, como se ha usado alguna vez en algunas iglesias de la prosperidad, diciendo que qué bien, ahora yo puedo en el nombre de Jesús orar, pedir mi Tesla, mi buena casa de 1 hectárea de terreno, en fin, riquezas, puedo pedir las cosas que se me ocurran? Y claro, como ahí dice el promesa del Señor que Él no va a dar eso que le pedíamos en el nombre de Jesús, todo, pues, ¿no? Entonces así ya me puedo hacer buena provisión, ¿no es verdad?, de bendiciones, ¿no? Y lamentablemente es triste, pero se le da ese torcido entendimiento. Pero ¿era eso realmente lo que pensaba el Señor en enriquecernos a través de la oración en su nombre? ¿O era más bien conferir a sus discípulos y a aquellos que van a ser sus seguidores en el futuro el poder para el ministerio del Evangelio? Eso era realmente lo que tenía en mente el Señor, que pudieran hacer prodigios, milagros, sanidades, expulsar demonios, que en el nombre de Jesucristo lo iban a lograr. Y eso es lo que está dándoles esa capacidad, esa facultad. Ahora vamos a analizar en qué consiste. Continúa diciendo: estas cosas os he hablado en alegorías. Y es cierto, el Señor Jesús hablaba mucho en alegorías, hablaba en parábolas. Y claro, a veces la gente que lo escuchaba entendía, a veces no entendía ni jota. Y a veces los discípulos les pasaba exactamente lo mismo. Decían: Señor, explícanos qué quisiste decir con la parábola del sembrador, por ejemplo. Y el Señor les tenía que explicar en qué consistía. Y hablaba muchas veces en misterio, y también la gente se quedaba totalmente asombrada y totalmente confundida. A veces, como en el capítulo 6 de Juan, cuando habló: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y cuando escucharon eso, pues se cayeron de espaldas y se comenzaban a revolcar, porque decían: ¿qué cosas tan terribles está diciendo? Porque Jesús hablaba efectivamente en alegorías, metafóricamente. Pero Él dice que va a llegar un momento en que ya les va a hablar con toda claridad, ya no en esa forma misteriosa, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo que os ama, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea, le está diciendo: vosotros que habéis creído en mí, que yo he sido enviado del Padre a cumplir la voluntad del Padre y que ahora vuelvo al Padre, pues a vosotros yo quiero conferirles el poder para proclamar en mi nombre sanidades, milagros, expulsión de demonios, e incluso en algunos casos hasta resurrección de muertos. Ahora bien, ¿en qué consistía esto? Esto era una especie de poder que se le daba a los seguidores de Jesús, una especie de magia para que ellos, como a veces en algunas iglesias también se usa mucho el tema de decretar y de hacer cosas para poder
algo así como si fuera un acto mágico, y los creyentes pueden usar esa especie de magia para poder comenzar a hacer prodigios determinados, o es otra cosa. ¿Qué significa proclamar algo en el nombre de Jesucristo, o orar en el nombre de Jesucristo? No se está refiriendo al nombre, sino a la persona. Esto significa en el poder y la autoridad de Jesucristo. Eso significa orar en el nombre de Jesucristo. No por la persona que lo dice, sino por el poder y la autoridad de la persona al cual se invoca, que es Jesucristo. Y por eso es que Dios hace el prodigio que tenga que hacer de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, esa facultad efectivamente la tenían los creyentes, los hijos de Dios, y también, por supuesto, han habido a lo largo de la historia profesantes que también han usado esta fórmula y expulsado demonios y hecho algunas cosas en el nombre de Jesucristo, sin ser nacidos de nuevo, Y ha funcionado. Y ahora dirán, bueno, si funciona, pues cualquiera lo haría. Vamos a ver un pasaje del uso de esto y que funcionaba, pero que hay un problema ahí. Bueno, esto ya lo acabo de explicar, no hace falta que continuemos. Vamos a ver este pasaje. Dice, fíjense lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad, en primer lugar, es creer en Jesucristo. Eso es lo primero. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Vaya que lo hicieron, Lo hicieron en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, no está hablando de pocas cosas, Estos profesantes que pretendían ser de Cristo, no lo eran realmente, pero profesaban serlo, usaron la fórmula en el nombre de Jesucristo y tuvieron resultados. ¿Por qué? ¿Por ellos? No. Porque era en el nombre de Cristo y porque esto lo regula Dios. Y Dios va a permitir en algunos casos que eso suceda, pero no siempre. O sea, nadie puede decir, yo voy a usar esta fórmula y siempre me da resultados. No. Ahora van a ver por qué. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, puedes que tú hayas usado en el nombre de Jesús y hecho maravillas, pero realmente no me conociste. Ahora, vamos a ver un ejemplo, no lo tengo aquí en pantalla, pero lo recordaremos de hecho de los apóstoles, cuando habían pues unos exorcistas ambulantes, ¿no?, que iban a exorcizar. Y un buen día un grupito, creo que serían 2 o 3, se fueron a exorcizar a un señor que estaba endemoniado. Y resulta pues que cuando estaban ahí dijeron, justamente para usar la misma fórmula en el nombre de Jesucristo, decía, te invocamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y saben qué? Resulta pues que el endemoniado, los demonios le contestaron a estos sujetos. Dijeron, nosotros conocemos quién es Jesús y también conocemos quién es Pablo. ¿Y vosotros quiénes sois? Y les dio una pateadura el endemoniado y los sacó hechos unas piltrafas a los pobres exorcistas. ¿Por qué? Porque efectivamente no siempre va a poder usar la fórmula, porque esta fórmula tiene que ser usada bajo la voluntad de Dios, que es lo que va a regular el resultado. Por eso también hay la otra perspectiva, ¿no? Decir, bueno, algunas iglesias tienen la creencia de que lo que pasó en el primer siglo puede hacerse igual en el presente, ¿no? Y que Dios puede también resucitar muertos, hacer que los miembros se vuelvan a crecer, etc. Y hay otros que dicen por el contrario que no, que eso absolutamente es imposible, que no, eso ya pasó. Entonces hay como una controversia en ese sentido, ¿no? Que si se puede, que si no se puede. Pero vamos a ver,
Efectivamente, en el primer siglo había más maravillas porque todavía no estaba el Nuevo Testamento compilado, estaba todavía en formación y era necesario que los primeros creyentes fueran respaldados por prodigios y señales para que el Evangelio pudiera correr. Pero una vez estando la Biblia, ya eso ya no es necesario. Y efectivamente hoy en día ya no vemos que en el nombre de Jesucristo puedan suceder esos portentos que había en el pasado. Ahora, eso no significa, ojo, que eso haya sido caducado y que eso ya no puede hacerse. Y que en el nombre de Jesucristo no se puede expulsar demonios o hacer alguna otra cosa. Si Dios lo permite y Dios lo quiere hacer, y a esa persona que va a hacerlo, en el Espíritu Santo le señala que lo haga, Dios lo va a hacer, porque para Dios no le podemos poner cortapisas, ni podemos decir que ya hasta aquí nomás hiciste y ya no puede hacerlo ahora. Dios puede hacerlo, si quiere hacerlo, en cualquier momento. Por lo tanto, ahí va la cosa. Pero como le decía, todo esto lo regula Dios. La fórmula es esta, dada a los creyentes en primer lugar, pero si alguno no creyente lo hiciera y funcionara, es porque Dios lo quiso, pero nada más. Pero realmente es para los que son nacidos de nuevo, que en el nombre de Cristo Jesús pueden orar para que Dios obre y haga las cosas, porque no es en nuestros méritos, sino es en los méritos de Jesucristo que eso es posible. Vamos a ver los ejemplos, de Hechos de los Apóstoles, donde se ve esto, ¿no? Un poquito largo el pasaje, pero bueno, vamos a leerlo. Hechos 3, 1 al 10, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Creo que la hora de la novena era algo de las 3 de la tarde, si no me equivoco. La de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó cojo? No. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Pero cómo lo hicieron? En el nombre de Jesucristo. El otro caso, por ejemplo, es de Hechos 16 al 18. También vemos la misma fórmula. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Un negocio redondo, ¿no? Daba mucho dinero. Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y claro, uno podría decir: hombre, qué bien, ¿no? Les está diciendo una publicidad, le está haciendo una publicidad bastante buena, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Lo que decía era verdad, pero era testimonio de demonios. Y eso no es nada bueno, porque los demonios saben cómo engañan. ¿Cómo engaña a Satanás? Con la verdad. Primero te ofrece la verdad y luego te cuela la mentira, como el veneno para ratas. 80% comida, 20% veneno, o aproximadamente. Por lo tanto, le pareció bien a Pablo y dijo: uy, qué buena esta divina que nos está pregonando tan magníficamente, y le dio un abrazo o le dio un premio. No. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Otra vez vemos la fórmula: en el nombre de Jesucristo. Ahora, eso no significa que estas proclamaciones estén carentes de oración. Por ejemplo, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, ¿qué es lo que hace? Él ora a Dios y luego proclama su sentencia: Lázaro, ven fuera, ¿no? La oración obviamente tiene que ser precedente, pero ellos tienen la facultad, el creyente, el Hijo de Dios, de poder hacerlo.
Y obviamente con resultados más espectaculares en esa época, porque Dios tenía la intención de usarlo para que su palabra corra por el mundo de una manera más poderosa. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente pasaje de Juan. Dice Juan 16, del 29 al 32. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora sí, ya se estaban contentos los discípulos, ya no está hablando de alegorías, ahora ya les está hablando con toda claridad. Y dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea, le dice un poco como para mecerlos un poquito: vosotros decís que ahora ya creéis, ahora sí ya estáis listos para creer, pero fíjense que vuestra propia debilidad le va a hacer una trampa y le van a dejar solo. Cuando vengan los alguaciles y lo lleven preso a Jesús, vais a esparcirlo por los cuatro vientos. Incluso Pedro, que quiso ser el más fiel y permaneció cerca, le negó 3 veces, como vimos el domingo pasado, ¿no? Por cierto, el domingo pasado hay un pasaje que no se me fue, como el aparatito del final no lo dije, pero lo voy a decir ahora precisamente porque justo encaja. Antes le dijo Jesús: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué fue lo que Jesús pidió para que tuviera Pedro, y no se desanimara y siguiera adelante? ¿Qué fue? Fe. Era la fe necesaria para poder creer las promesas de Dios y poder refortalecerse. Y la fe era lo que necesitaba Pablo, porque en ese momento de turbiedad, de que su maestro y su Señor, su Mesías, era llevado preso para poder ser condenado, para ellos debe ser una catástrofe pues tremenda, ¿no? Y para ellos iba a ser una prueba tremenda. Pero Dios de muchas maneras trata de aconsejarles, incluso diciéndoles: miren, vosotros vais a cometer este acto, incluso, vamos a decirlo de otra forma, esta cobardía, y os vais a difuminar. Pero con todo yo ya lo sé, y yo ya lo tengo perdonado y cubierto. No me va a sorprender. El Señor está conmigo, y luego van a volver, porque yo los voy a traer nuevamente en medio, y luego les daré la fortaleza definitiva a través del Espíritu Santo en Pentecostés. A partir de ahí ya esa cobardía desaparecerá, o por lo menos tenderá a desaparecer. Pues bien, vemos esto, y aquí nos dice la palabra que el creyente, como en este caso los discípulos, va a sufrir distintas tribulaciones en la vida. No es algo que deba sorprendernos. Ahora mismo, aquí sentados, hay personas con tribulaciones y dificultades ahora mismo. Y tienen que saber, en primer lugar, que Dios ya tiene la solución, Dios ya tiene la respuesta, la salida a estos problemas. Pueden estar seguros porque Dios tiene todo el poder, Dios tiene todo el control y nunca te va a dejar solo. Siempre está a tu lado. Por lo tanto, puedes descansar en Él, que Él te va a sacar del apuro. Pero no nos extrañe el que nos sucedan dificultades en la vida. No debe sorprendernos. ¿Qué dice Pedro al respecto? Otro pasaje un poco largo, Primera de Pedro 4, del 12 al 19, dice, fíjense cómo empieza el pasaje, dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como diciendo, miran, creyentes en Cristo,
las dificultades y las pruebas y las adversidades no van a ser una cosa extraña en vuestras vidas. Ya sean por causa del Evangelio o no sean por causa del Evangelio, vais a tener adversidades y no debe sorprenderlos. Y luego continúa diciendo, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, todo ese sufrimiento también me hace copartícipe con lo que Cristo padeció, porque Cristo sufrió mucho también. Y yo estoy en cierta manera participando con Él. Es algo, quizás un pensamiento un poco extraño para la mente mundana, ¿no? ¿Que voy a participar yo con los sufrimientos de Cristo? ¿Qué me interesa a mí participar en los sufrimientos de Cristo? Podría decir uno desde un punto de vista humano. Pero como creyente, tú tienes que saber que es una parte. Si Jesús sufrió para que tú seas salvo, tú también vas a pasar por dificultades y sufrimientos inesperados, de distinta manera, cada quien de una manera particular, y de todos ellos Dios no solamente te va a sacar, sino que te va a recompensar, y el peso de gloria que será acumulado, aun cuando peor sea ese sufrimiento, ese peso de gloria será mucho más grande, y al final Dios te dará ese gozo y esa felicidad que ahora parecen postergados por la adversidad, como decía el domingo anterior. Bien, continuamos leyendo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando se revele la gloria de Cristo, tú también te goces, porque dirás tú, yo también sufrí, también me pasaron cosas, y pude ver la mano de Dios, y Dios me acompañó en todo ese momento. Así como dijo Jesús, Dios no me ha abandonado ni siquiera cuando los discípulos se han ido corriendo, pues tú también dirás lo mismo y te gozarás. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, en este caso ya por persecución religiosa, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, si incluso es por causa del Evangelio, mejor aún, más puedes gozarte todavía. Ciertamente de parte de ellos, de parte de los mundanos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que Dios va a ser glorificado también en tu sufrimiento. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Interesante, ¿no? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. No sorprendernos y poder saber que hay galardón y que el Señor va a compensar, va a premiar nuestro dolor y vamos a gozarnos luego del fruto de la aflicción de nuestra alma y quedaremos satisfechos como lo hizo Jesús profetizado por Isaías en el capítulo 53. Bien, aquí termina el pasaje de Juan. Nosotros no terminamos el mensaje, pero sí el pasaje de Juan que vamos a ver hoy. El capítulo 16 termina con estas palabras que son tan preciosas. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que no te quedes así, temblando, ansioso, dubitativo, zozobrante. No, quiere que estés tranquilo, ten paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego dice lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, que no te sorprenda, vas a tenerlo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Pum! ¡Qué victoria la de Jesucristo! Él venció al mundo. Ahora, ¿y qué significa eso? Uno puede decir, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto del mundo? Bueno, creo que puse aquí un cuadrito que hablaba sobre esto, ¿no? Antes, primero tenemos que entender la acepción de mundo. O sea, ¿a qué se refiere con mundo? ¿Se refiere al planeta Tierra? No, no se refiere al planeta Tierra.
se refiere a la sociedad independiente de Dios, la sociedad que se ha rebelado, la sociedad humana obviamente, que se ha rebelado contra Dios y que ha querido vivir en independencia de Dios y por lo tanto sufre las consecuencias de esa independencia de Dios. Bien, tú quieres irte a coger la herencia e irte a borracheras, a irte con mujeres, como le dijo al hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Y quieres irte por ahí. Bueno, está bien, dijo el padre, te voy a dar efectivamente la herencia que te corresponde, y ya pues si tú quieres irte fuera de mi protección, fuera de mi amparo, bueno, yo no te puedo obligar, eres un ser libre. Bueno, eso vamos a hablar justamente en el tiempo del taller de evangelismo. Tú eres un ser libre, por lo tanto tú puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres puedes obedecerme o desobedecerme. Yo te aconsejo que te quedes, que no te vayas ni te descarríes. Pero si tú, como hombre libre, quieres eso, adelante. Y se fue. No, el padre no le podía retener. Igual Dios no pudo retener a la humanidad. La humanidad cayó, se engañó, fue engañada por Satanás, la primera pareja humana. ¿Y qué pasó? Fueron expulsados del Edén, de la presencia de Dios, y la tierra fue maldita por causa de esa desobediencia, y sufrimos las consecuencias hasta el día de hoy. Vivimos en una sociedad llena de violencia, inmoralidad, con enfermedad y con la muerte. Y eso evidentemente no son facultades divinas, sino más bien miserables, ¿no? No son maravillosas. Y estamos con problemas. ¿Por qué? Porque hemos decidido, como humanidad, apartarnos de Dios y por lo tanto las consecuencias han llegado, como le pasó al hijo pródigo. Pero el hijo pródigo al final dijo, bueno, yo quiero volver a su padre, cuando vio que estaba en una situación miserable, que no podía ni siquiera comer la comida de los cerdos, y dijo, ¿qué tontería he hecho yo? Se arrepintió, volvió al padre, y el padre, en lugar de decirle chau, chau, bambino, le dijo no, al contrario, lo recibió amorosamente, lo abrazó y hasta hizo una celebración para recibirlo. No voy a hablar más de la parábola, tiene más enseñanza interesante, pero no es el caso de ahora. Pero eso mismo pasa con la humanidad. Por lo tanto, aquí vemos pues que lo que va a hacer Dios es que aquellos que están en el mundo y que la corriente del mundo los lleva a la condenación del infierno, están sometidos sin esperanza, yéndose al infierno, a la condenación eterna, y no pueden escapar. Pero Dios en su misericordia les dio una válvula de escape, que era Jesucristo. Era la única salida. Él se encarnó, murió por nosotros para poder redimirnos, para poder vencer al mundo, a esa sociedad perdida, para poder ganarla por su sangre, para que pueda ser a todos aquellos que creen en Él, obviamente, ser salvos y tener la vida eterna y no irse a la condenación del infierno. Esa fue la victoria del mundo. Y en este capítulo, en este pasaje de Apocalipsis, vemos el momento en que se desarrolla esa victoria, que se va a hacer en el futuro, en la cual esta sociedad, este mundo va a terminar. Ese fin del mundo no significa fin del planeta Tierra, sino fin de la sociedad independiente de Dios, para ver una sociedad humana que esté bajo el dominio de Jesucristo en forma absoluta. Y eso es lo que va a pasar, lo que dice este pasaje. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y claro, obviamente ese proceso va a ser un proceso muy traumático, lo que se llama el día de la ira de Dios, y van a haber en el mundo muchos trastornos verdaderamente terribles, porque ahí será juzgado el mundo. La iglesia ya no estará presente, pero en ese momento el mundo será juzgado. Bien, vamos a continuar entonces con este pasaje de Efesios 2:1-3, donde nos señala pues cómo pasamos de un lugar al otro, del mundo perdido al reino de Dios. Y eso no podíamos hacerlo nosotros por nuestro propio esfuerzo, era imposible. Solo Jesucristo pudo abrir la puerta con su propia sangre para que pudiéramos pasar del mundo perdido a la condenación del infierno al reino de los cielos y a la vida eterna. Y este pasaje más o menos nos habla de ese proceso. Dice
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Interesante, como tiene mucho que hablar este pasaje, pero no vamos a entrar en muchos análisis, pero vemos cómo era. Estábamos en una corriente que nos llevaba a la perdición. Pero el Señor dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos totalmente perdidos, pero el Señor nos salvó. Y luego en Efesios 2, 4, 7 dice lo siguiente: pero Dios, que es el pasaje siguiente, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, no nos dejó ahí tirados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, es decir, no por tu propio esfuerzo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales ahora mismo. Eso es extraordinario. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Esta fue la gran victoria del mundo que hizo Cristo por nosotros, poder sacarnos de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable, de la luz admirable de Dios, a la salvación, a la vida eterna. Qué gran obra que hizo el Señor por nosotros. ¿Y cómo lo explica esto? Vamos a ver. Bueno, eso yo lo acabo de explicar. ¿Cómo lo explica Juan 5 del 1 al 5? Lo redondea muy bien, ya con eso terminamos. Lo redondea muy bien. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces podemos decir, si una persona no cree o tiene sus dudas de que Jesús es nacido de Dios, puede ser profesante, creyente profesante, pero no ha nacido de Dios. Si crees de corazón que verdaderamente Jesús es nacido de Dios, tú eres hijo de Dios. Has recibido de verdad a Jesús en tu corazón. Y dice: y todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Dios Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, es decir, a Jesús. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Fíjense lo que va a decir ahora. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Quizás lo debía haber resaltado en amarillo y lo he puesto, no lo hemos resaltado suficiente, pero aquí hay algo muy interesante. Vamos a repetirlo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay otro pasaje en que lo dice al revés. Jesús lo dice al revés: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Y eso qué significa? Que no solamente es un sentimiento que puedas sentir ahí, o es un beso volado, o alguna palabra bonita que puedas inferir al hermano, sino también que cuando veas a tus hermanos en necesidad, como decía Santiago en capítulo 2, y no le digas pues: idos en paz, calentados y saciados, porque si no le dais las cosas que son necesarias para su necesidad, resolver su necesidad, ¿de qué sirve vuestra fe?, decía Santiago. O sea, no debemos pasar inadvertido. No, es que a mí está pasando necesidades y bueno, no siento nada. Se supone que si el Espíritu Santo está presente, tú vas a sentir algo. Eso es inevitable, vas a sentir algo, porque el Espíritu Santo te va a mover a, oye, haz algo. Si puedes hacer algo, hazlo. ¿Qué puedes hacer? ¿Que no puedes hacerlo? Bueno, no puedes hacerlo porque no tienes posibilidades. Pero si tienes alguna posibilidad de ayudar, ayuda. Es la forma de mostrar, de guardar ese mandamiento de Dios, ese primer mandamiento que debe reflejarse en los hijos de Dios, el amar a tus hermanos. O sea, que eso no olvidemos ese punto. Y esa es la forma de guardar sus mandamientos. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Y luego dice la parte final, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, la fe en Jesucristo. Tú eres parte de la victoria de Dios cuando has recibido a Jesús. Y ves más, tú estás llevando también, y eso lo vamos a ver luego cuando veamos la oración de Jesús, estás llevando el mismo envío por parte de Dios. Es decir, si Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, tú también eres enviado al mundo para salvar al mundo. No porque vas a salvarlo con tu sangre, sino porque le vas a presentar a Cristo, al Salvador. Y estás colaborando con el envío, con el encargo de Dios para la salvación del mundo. Tú eres participante, tienes que participar en ello. No puedes excluirte, no puedes mantenerte al margen. Tienes que participar. Eso es muy importante. Y luego pregunta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues esa es la victoria para el mundo. El mundo se va al infierno. Más que es un eufemismo, es una palabra que podemos dar literalmente. La sociedad humana sin Cristo, sin ser redimida, se va camino del infierno. Eso es un hecho incontestable. Pero hay una sola forma de contener esa corriente y de por lo menos sacar a personas de esa corriente del mundo. Es a través del Evangelio, para que el Señor pueda rescatarlas de esa condenación del infierno y llevarlos a Jesús, para que sean salvos. Y para eso estamos también nosotros, para participar de ese proceso. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Señor, sabemos que tú nos has facultado un gran poder, Señor, en el nombre de Jesucristo podemos orar. Y Señor, sabemos que tú vas a contestar muchas cosas porque tú ese poder está por ti regulado. Y Señor, nos ha concedido para poder, no por intereses egoístas, personales, sino más bien para la obra de tu reino. Sabemos, Señor, que nosotros también somos enviados por ti a este mundo para poder llevar salvación, llevar el Evangelio de Jesucristo. Sabemos, Señor, que tú has enviado a tu Hijo para que venza al mundo. Y Él, aunque sabemos que vamos a tener adversidades y aflicciones, podemos saber que la guerra ya ha sido ganada. Parecen que algunas veces las batallas van a ser perdidas y nos van a pasar cosas. Pero, Señor, la guerra la ganaste ya en Jesucristo, tu Hijo. Señor, te damos gracias pues por eso y te pedimos que nosotros también podamos, como dice este pasaje de Juan en su primera epístola, Señor, que podamos ser partícipes también de esa victoria, porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Y te pedimos que podamos participar en esta obra que tú has encomendado a tu Hijo y a nosotros también. En el nombre precioso de Jesús. Amén.